Regina Chávez siempre supo que su presencia causaba impacto, no solo por su estatura imponente, el cabello crespo impecablemente recogido en un moño firme, o la mirada penetrante que parecía atravesar cualquier intento de disimulación, sino porque era una mujer negra, magistrada, y cargaba consigo el peso de décadas de lucha contra un sistema que rara vez favorecía a alguien como ella. A los 47 años, con una carrera consolidada como jueza federal en México, había aprendido a moverse con destreza entre las sutilezas y brutalidades del poder. El viaje a aquel país extranjero, cuyo nombre ahora guardaba en la garganta como amargura, era uno más de sus compromisos en una rutina exhaustiva, un evento internacional sobre derechos humanos y sistemas judiciales. Regina no era del tipo de persona que se deslumbrara con hoteles lujosos o aeropuertos modernos. Ella ya había visto lo suficiente para saber que el barniz de civilidad de muchos lugares no ocultaba las profundas fisuras de la discriminación, y como si estuviera cumpliendo un guión perverso, no tardaron en aparecer los primeros signos. En el aeropuerto, las miradas eran las mismas que ella había aprendido a reconocer aún en su juventud. Al crecer en un barrio periférico y escuchar susurros sobre quién debía o no estar en ciertos lugares. El funcionario de inmigración tardó demasiado en examinar su pasaporte, buscando algo que justificara su sospecha invisible. El taxista, un hombre de mediana edad con un bigote desaliñado, frunció el ceño al verla y, sin ceremonias, se negó a darle el servicio, murmurando alguna excusa descabellada. En el hotel, la recepcionista, una mujer de expresión tensa y sonrisa mecánica, rebuscó en el sistema fingiendo buscar su reserva. «Desafortunadamente, no tenemos registro a su nombre, señora», dijo, deslizando la mirada hacia la fila detrás de Regina, como si quisiera deshacerse de ella lo más rápido posible. La jueza no perdió tiempo. Sacó el celular, accedió al correo electrónico y mostró la confirmación de la reserva con un tono que no admitía contiendas. Fue solo entonces que, como por arte de magia, la reserva reapareció. Regina tomó la llave de la habitación sin dar las gracias. Sabía que aquello era solo el comienzo. El día siguiente transcurrió como se esperaba, al menos en lo que respectaba al evento. Regina estaba acostumbrada a congresos como ese. Conferencias largas, discursos meticulosamente preparados y discusiones que muchas veces parecían más teatro que un verdadero esfuerzo por cambiar algo. Pero ella siempre se aseguraba de estar presente, de ocupar ese espacio, de recordar a los demás que personas como ella también tenían voz. Al finalizar las actividades, prefirió no salir del hotel. El cansancio del viaje aún pesaba en su cuerpo y además el malestar del día anterior seguía resonando en su mente. Entonces, decidió bajar al bar del hotel para relajarse un poco. El ambiente era sofisticado, con una iluminación tenue y un pianista tocando discretamente al fondo. Pidió un whisky, tomó un sorbo y respiró hondo. Era un instante raro de pausa, uno de esos momentos en los que el agotamiento se mezcla con el alivio. Sin embargo, su instinto le decía que esa tranquilidad no duraría mucho. Fue cuando notó a los 3 policías. Estaban sentados en una mesa en un rincón del salón, fingiendo conversar entre sí. Pero Regina percibió rápidamente lo que estaba ocurriendo. Las miradas disimuladas, la postura rígida, el interés excesivo por su presencia. No era paranoia, era experiencia. Durante años había lidiado con figuras como aquellas en el tribunal. Hombres que creían tener autoridad absoluta, que pensaban que un uniforme o una placa los hacía intocables. Continuó bebiendo, sin demostrar que había notado nada. Quería entender el juego antes de hacer cualquier movimiento. Pero cuando uno de ellos tomó el radio colgado del hombro y murmuró algo, Regina supo que no se trataba solo de un fastidio pasajero. Aquello era una preparación. Lo que sea que estuvieran planeando estaba a punto de suceder.
Regina no era del tipo que retrocediera ante una situación como aquella, pero tampoco era imprudente. Sabía que, en un país extranjero, sin aliados cerca, cualquier desliz podría ser usado en su contra. Terminó su whisky tranquilamente, dejó el vaso sobre el mostrador y se levantó. Sintió que las miradas de los policías se volvían más atentas. Caminó hacia el ascensor, manteniendo el mentón en alto y una postura firme. Sabía que necesitaba salir de ese ambiente antes de que ellos hicieran el primer movimiento. Pero, al girar por el pasillo en dirección a los ascensores, oyó pasos apresurados detrás de ella. No precisó mirar para saber que eran ellos. El instinto, afinado a lo largo de los años, le decía que el momento había llegado. Respiró hondo, manteniendo la calma. Cuando la voz autoritaria de uno de los oficiales resonó en el pasillo, llamándola para que se detuviera, Regina se detuvo. Pero fue por elección propia, no por obediencia. Se volvió lentamente y enfrentó a los tres hombres. Quien parecía ser el líder del grupo, un sujeto alto, de rasgos duros y una leve sonrisa presuntuosa en los labios, se acercó un poco más, manteniendo las manos atadas al cinturón cerca del arma. «Buenas noches, señora. Recibimos una denuncia de que una huésped está circulando por el hotel sin registro. ¿Podría mostrarnos sus documentos?» La voz era fría, pero llevaba una insinuación velada. Regina no se apresuró. Sacó su identificación con la misma calma calculada con la que solía negar pedidos absurdos en audiencia. «Aquí está. Mi nombre es Regina Chávez, jueza federal». Vio la hesitación en la mirada del policía por un breve instante, pero él pronto recuperó la compostura. Tomó el documento, lo examinó detenidamente como si buscara algo para objetar. «¿Y su reserva en el hotel?», insistió. Regina cruzó los brazos. «Sé muy bien lo que está sucediendo aquí». Su tono era firme, casi desafiante. Y ella sabía que aquello no terminaría allí. El policía sonrió de reojo, ese tipo de sonrisa que no tiene humor, solo la intención de provocar. Le devolvió el documento a Regina, pero no se echó atrás. «Parece que está nerviosa. ¿Algún motivo para esa reacción?». La pregunta era una trampa. Regina ya había visto esa táctica antes: invertir la situación, hacer que la víctima pareciera sospechosa. Pero ella no era una mujer cualquiera. Toda su vida había estado marcada por la necesidad de demostrar que no iba a bajar la cabeza, que conocía sus derechos mejor que aquellos que intentaban vulnerarlos. «Si estuviera nerviosa, ustedes lo sabrían», respondió, con voz firme y sin titubeos. «Ahora, díganme, ¿cuál es el verdadero motivo de este abordaje?». El segundo policía, algo más bajo y de ojos estrechos, se inclinó levemente hacia adelante. «Son solo procedimientos de seguridad. Si todo está en orden, ¿por qué no colaborar?». La paciencia de Regina comenzaba a desgastarse. Ella dio un paso adelante, acortando la distancia entre ella y los oficiales. Sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo, pero no dejaría que ellos lo notaran. «He colaborado, presenté mi identificación y ahora voy a mi habitación», dijo esto sin apartar la mirada. Pero el tercer policía, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió actuar. Bloqueó su paso, colocando la mano sobre el cinturón, como si en cualquier momento fuera a extraer algo. «Vamos a necesitar revisarla». Esta vez, Regina sintió el calor de la ira subiendo por su pecho. Revisar a una huésped sin ninguna evidencia de delito, sin una orden judicial. «Yo soy jueza. Ustedes saben muy bien que esto es abuso de autoridad». El líder del grupo dio un paso adelante, abandonando ya la falsa cordialidad. «O colabora, o tendremos que llevarla a la comisaría». El silencio en el pasillo se volvió pesado. Regina sabía que había llegado al límite. Regina sabía que aquella situación era un juego peligroso. Si cedía, les daría
exactamente lo que querían, una posición de sumisión, una aceptación silenciosa del abuso. Si resistía, corría el riesgo de que su reacción fuese utilizada en su contra. Pero una cosa era segura: no permitiría que aquellos hombres la faltaran al respeto. Se mantuvo firme, dejando claro que no retrocedería. Si realmente tuvieran una justificación legítima, ya me habrían llevado, dijo, midiendo cada palabra. El líder del grupo contrajo la mandíbula, frustrado por no conseguir doblegarla. Pero Regina se dio cuenta de que estaban dispuestos a forzar la situación. Fue cuando sintió una mano firme agarrar su brazo. El apretón fue fuerte, agresivo. Instintivamente, su cuerpo reaccionó antes de que su mente procesara lo que estaba sucediendo. En una fracción de segundo, Regina se desvinculó y dio un paso hacia atrás. Su corazón martillaba en el pecho, pero su mirada no vaciló. «¡Suéltenme!», espetó, con voz cargada de una furia contenida. Pero los policías no parecían dispuestos a retroceder. El tercer oficial, el más impaciente de los tres, avanzó de nuevo. El instinto de Regina gritó más fuerte. Sabía que, si lo permitía, la inmovilizarían y convertirían ese abordaje en un espectáculo vergonzoso. Su mano se dirigió directamente a la cintura, donde portaba su arma, un derecho que como magistrada le correspondía. El frío del metal contra sus dedos le trajo una sensación de control. Cuando levantó el arma y la apuntó, el tiempo pareció desacelerarse. El sonido del disparo cortó el aire, resonando por el pasillo del hotel. El policía que había agarrado su brazo se tambaleó hacia atrás, sujetándose el hombro. Por un instante, todo quedó en silencio. El silencio que siguió al disparo fue asfixiante. El pasillo, que antes era solo escenario de un abordaje hostil, ahora parecía un campo minado a punto de explotar. El policía herido dio unos pasos hacia atrás, llevándose la mano al hombro, con los ojos desorbitados de sorpresa y rabia. Los otros dos tardaron un segundo más en reaccionar, sorprendidos por la rapidez y precisión del movimiento de Regina. Pero cuando sus manos comenzaron a dirigirse hacia sus propias armas, ella ya había tomado una decisión. «Ni lo intenten», dijo con voz firme y cortante. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para sentirse en la piel. Regina no era una mujer que hiciera amenazas vacías, y ellos lo notaron. La puerta de una de las habitaciones se abrió tímidamente, y una mujer anciana asomó la cabeza y por el hueco, con los ojos llenos de curiosidad y miedo. Al otro lado del pasillo apareció uno de los guardias de seguridad del hotel, indeciso sobre qué hacer ante la escena. El líder del grupo, ahora sin la misma confianza presuntuosa, levantó las manos levemente, intentando controlar la situación. «Ha cometido un error grave, señora», murmuró, como si aún intentara invertir los roles. Regina mantuvo el arma firme, sin apartar la mirada. «El único error aquí fue pensar que yo no reaccionaría», replicó. El sonido de las sirenas comenzó a acercarse al hotel y Regina supo que la segunda parte de ese enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Las sirenas sonaban cada vez más alto, un presagio del caos que estaba a punto de instalarse. Regina mantuvo el arma firme, pero su mente trabajaba rápido. Sabía que en cuanto llegaran más policías, la narrativa podría distorsionarse y ella se convertiría en la criminal de la historia. No sería la primera vez que un sistema defectuoso intentara aplastar a una mujer negra que se atreviera a desafiar sus reglas invisibles. Pero ella no estaba dispuesta a ser reducida a un estereotipo. Con un movimiento calculado, bajó lentamente el arma y la colocó en el suelo, manteniendo las manos visibles. «Ahora, veamos si tienen el valor de continuar con esta farsa ante cámaras y testigos», dijo con un tono cargado de ironía. El policía herido aún respiraba pesadamente, pero se mantenía en pie.
sujetándose el hombro manchado de sangre. El líder del abordaje parecía dividido entre el orgullo herido y la urgencia de encontrar una salida que no comprometiera su posición. Cuando los primeros policías de apoyo entraron en el pasillo, Regina ya había adoptado una postura impecable, la de alguien que sabía exactamente el peso de su propio nombre y cargo. Soy jueza federal de México. Fui abordada sin motivo legítimo, coaccionada y agredida. Disparé para defenderme, declaró, antes de que cualquiera intentara imponer su propia versión de los hechos. Los nuevos oficiales intercambiaron miradas, percibiendo que la situación era mucho más delicada de lo que habían imaginado. El pasillo del hotel se transformó rápidamente en un escenario de tensiones veladas y miradas nerviosas. Los policías recién llegados analizaban la escena con expresiones inescrutables, pero Regina sabía que en ese momento todo dependía de quién controlara primero la narrativa. Respiró hondo y mantuvo la postura erguida, como si aún estuviera en el tribunal, a punto de dictar sentencia. Exijo acceso inmediato a las imágenes de las cámaras de seguridad y exijo que cualquier abordaje en mi contra siga los debidos protocolos legales. Continuó, sin dar espacio a que intentaran intimidarla nuevamente. Algunos huéspedes espiaban por las puertas entreabiertas, murmurando entre sí. El guardia del hotel, ahora completamente pálido, trataba de evitar la mirada de Regina, claramente consciente de lo sucedido anteriormente. El jefe del nuevo equipo policial dio un paso adelante. A diferencia de los tres primeros, parecía más cauteloso, midiendo sus palabras. Señora, necesitamos llevarla a la comisaría para esclarecer los hechos. Regina asintió, pero no sin antes dejar claro que no la estaban llevando como una sospechosa común. Iré como víctima de abuso policial y garantizo que, si intentan distorsionar los hechos, esta historia no terminará bien para ustedes. Había algo en su tono que hizo que incluso los policías más rígidos vacilasen. El líder del abordaje anterior desvió la mirada, sintiendo finalmente que el control de la situación se escapaba de sus manos. Regina tomó su bolso y siguió a los oficiales, caminando con la misma firmeza de quien siempre supo que jamás se sometería a la injusticia. El trayecto hasta la comisaría fue silencioso. Regina se encontraba en el asiento trasero de la patrulla, con las manos descansando sobre las rodillas, sin esposas, porque sabían que eso sería un error grave. Observaba la ciudad por la ventana, los letreros iluminados y las calles concurridas, como si nada extraordinario hubiera ocurrido aquella noche. Pero dentro de aquel coche se desarrollaba un juego de poder. Los policías al frente intercambiaban miradas rápidas por el retrovisor, visiblemente incómodos. Regina no necesitaba decir nada. Su presencia, su compostura y, sobre todo, su certeza de que esa situación no terminaría como ellos esperaban, era suficiente para mantener a todos en alerta. Al llegar a la comisaría, Regina fue conducida a una sala fría, iluminada por una luz blanca que hacía el ambiente aún más impersonal. El interrogatorio comenzó casi de inmediato. Un delegado de expresión cansada se sentó frente a ella, sosteniendo una pluma como si fuera un arma. Señora Chávez, necesitamos entender exactamente lo que ocurrió en el hotel. El tono era diplomático, pero Regina sabía que cualquier desliz en su versión de los hechos podría ser usado en su contra. Con la calma que años de 1900 tribunal le habían otorgado, comenzó a relatar cada detalle, desde el momento en que percibió las miradas en el bar hasta el disparo en el pasillo. Su voz no temblaba, su mirada no vacilaba. Mientras hablaba, veía al delegado tomar notas, fruncir el ceño, dándose cuenta de que aquella historia no era tan simple de manipular como quizás habían pensado. El delegado escuchó todo en silencio, acumulando sus anotaciones en el papel. Cuando Regina terminó,
Apoyó la pluma sobre la mesa y entrelazó los dedos, analizándola como si intentara encontrar alguna falla en su postura. «¿Entiende la gravedad de la situación, verdad?», preguntó, como si fuera necesario. Regina se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la mirada fija en la suya. «Lo entiendo perfectamente. Lo que quiero saber es si usted lo entiende». El ambiente en la sala se volvió pesado. El delegado carraspeó, desvió la mirada hacia sus notas y finalmente soltó un suspiro. «Las cámaras de seguridad del hotel han sido requisadas. Si las imágenes confirman su versión, no habrá cargos en su contra». Regina asintió, pero no sonrió ni celebró. Aún quedaba un camino por recorrer antes de que aquella historia terminara. El delegado se levantó y salió de la sala, dejándola sola por unos minutos. Afuera, ella oía voces apresuradas, discusiones en tonos bajos. Ciertamente, alguien intentaba encontrar la manera de salvar la reputación de los policías involucrados, pero Regina sabía que tenía la ventaja. No había cometido ningún delito, y sobre todo, ella tenía algo que ellos temían: credibilidad. Cuando el delegado regresó, su expresión había cambiado. Las imágenes han sido analizadas. Su relato es correcto. Hubo una pausa. Está liberada. Regina no mostró un alivio inmediato. Su mente seguía en modo defensa, analizando cada posibilidad, cada brecha que pudieran intentar explotar en su contra. Pero al ver al delegado evitar su mirada mientras le devolvía los documentos, supo que había ganado aquella batalla. Se levantó de la silla con la misma dignidad con la que había entrado. «Espero que los responsables sean debidamente investigados», dijo, con voz cargada de autoridad. El delegado dudó, como si ponderara la mejor respuesta. «El caso será remitido para análisis interno», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Era lo máximo que Regina podría lograr en ese momento. Sabía que sistemas como aquel no cambiaban de la noche a la mañana, pero también sabía que su historia no terminaría silenciada. Al salir de la sala, se encontró con los 3 policías que habían tendido la emboscada. El líder del grupo tenía los hombros rígidos, con los rasgos contraídos en una mezcla de frustración y miedo. Ya no era el hombre confiado del hotel. Ahora parecía alguien que acababa de comprender que la impunidad no estaba garantizada. Regina se detuvo por un segundo, solo para mirarlo fijamente. «La próxima vez que intenten tender una trampa, escojan mejor», dijo, con una media sonrisa que no traía humor, solo la certeza de la victoria. Luego se giró y caminó por el pasillo, sintiendo las miradas posadas sobre ella. Pero no importaba. Ella había entrado allí como sospechosa y ahora salía como símbolo de resistencia. Afuera de la comisaría, la noche parecía más fría, pero Regina sentía la sangre aún palpitando caliente en sus venas. No era miedo, ni tampoco un alivio completo. Era la conciencia de que, a pesar de haber escapado de una trampa, aquel episodio era solo otro reflejo de una estructura que siempre intentaba aplastar a quienes no encajaban en su molde de poder. Inspiró hondo y caminó hasta un taxi detenido en la esquina, esta vez siendo ella quien eligiera al conductor y no al revés. El hombre, un señor de expresión cansada, la miró por el retrovisor cuando entró al coche. «¿A dónde, señora?». Regina miró por la ventana por un instante antes de responder. «De regreso al hotel. Aún tenía otro día de evento por delante. Y si había algo que jamás haría, era esconderse». Cuando llegó al hotel, las miradas aún se posaban sobre ella. Empleados murmuraban, huéspedes desviaban la mirada tan pronto como sus ojos se encontraban con los de ella. El guardia, el mismo que había dudado en actuar antes, ahora evitaba cruzar su camino. A Regina no le importó. Caminó por el vestíbulo con la cabeza en alto, como si la escena de horas atrás nunca hubiera ocurrido. Pero sabía que, para ellos, aquello jamás sería olvidado.
Tomó el ascensor y regresó a su habitación. Solo cuando cerró la puerta tras de sí, permitiéndose un segundo de soledad, soltó un largo suspiro. La adrenalina que la había mantenido firme hasta ese momento comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un agotamiento aplastante. Pero ella no se permitiría derrumbarse. Se dio una ducha, se puso una bata y se sentó en el sillón junto a la ventana, observando la ciudad allá afuera. Aún había trabajo por hacer. El celular de Regina vibraba sin cesar sobre la mesa. Mensajes, llamadas, perdidas, notificaciones de noticias que ya circulaban sobre el incidente. Sabía que, en pocos minutos, su historia tomaría proporciones mucho mayores que aquellas vividas en la sala de la comisaría. Tomó el dispositivo y vio mensajes de colegas, periodistas e incluso miembros del gobierno mexicano. ¿Está bien? Necesitamos hablar. Tu caso ya está ganando repercusión. Regina leyó todo sin prisa, sabiendo que cada palabra intercambiada a partir de ese momento debía ser pensada con precisión. Pero un mensaje proveniente de un número desconocido llamó su atención. Solo 3 palabras. Ellos no van a parar. Se quedó mirando la pantalla por un momento, sintiendo un escalofrío por la espalda. Podría tratarse de una falsa alarma, alguien intentando causar pánico, o podría ser una advertencia real, un recordatorio de que desafiar ciertos sistemas siempre tiene consecuencias. Pero Regina no era una mujer que se intimidara fácilmente. Borró el mensaje, respiró hondo y tomó su bloc de notas. Si querían silenciarla, harían exactamente lo contrario. Comenzaría a registrar todo: los detalles del abordaje, los nombres de los involucrados, cada violación cometida. Si intentaban manipular la historia, ella tendría su propia versión, irrefutable y fundamentada. Ya había enfrentado adversarios poderosos antes y sabía que la mejor arma contra ellos era la verdad documentada. A la mañana siguiente, Regina se despertó temprano, a pesar del escaso descanso. El sol apenas asomaba en el cinto asientos en horizonte cuando bajó para desayunar, consciente de que su presencia allí no pasaría desapercibida. El ambiente estaba más silencioso de lo normal, como si todos esperaran ver cómo reaccionaría ante lo sucedido la noche anterior. Regina mantuvo la compostura, tomó una taza de café y se sentó sola en una mesa junto a la ventana. No tardó en notar que un hombre, bien vestido, con traje gris y canas perfectamente peinadas, se había acercado. Él no llevaba uniforme policial, pero su postura indicaba que no estaba allí por casualidad. «Doctora Chávez, ¿puedo sentarme?» La voz era cortés, pero Regina reconoció en ella un tono ensayado. Ella asintió sin prisa, observándolo mientras él se acomodaba frente a ella. «Mi nombre es Robert Sterling. Formo parte de la corregiduría de la policía. He venido personalmente para asegurarme de que todo se maneje con el debido rigor». Regina levantó ligeramente la ceja. Sabía que, cuando figuras como esa aparecían, significaba que la situación había alcanzado un nivel delicado para las autoridades locales. «¿Y qué es exactamente lo que quiere de mí?», preguntó con voz serena pero sin un ápice de sumisión. Sterling esbozó una leve sonrisa, pero su mirada era la de alguien que intentaba medir sus reacciones. «Solo quiero asegurarme de que entienda que el incidente de ayer está siendo investigado y que ciertos conflictos pueden resolverse sin grandes repercusiones». Regina sostuvo la mirada de Sterling, sintiendo el peso no dicho tras sus palabras. Aquello no era simplemente una conversación amistosa sobre justicia y protocolos. Era un mensaje, un intento discreto de conducirla por un camino de silencio conveniente. Tomó un sorbo de café antes de responder, manteniendo la voz firme. «Grandes repercusiones ocurren cuando se cometen grandes errores. No soy yo quien decide eso. Son los hechos». El hombre mantuvo su sonrisa ensayada.
pero sus ojos se endurecieron por un breve instante. Regina se dio cuenta de que había tocado exactamente el punto que él quería. Lo que me ocurrió no fue un error, fue una elección, y las elecciones tienen consecuencias, señor Sterling. El hombre suspiró, recostándose en la silla. Ahora, su tono parecía menos cortés y más directo. Usted es una mujer inteligente. Sabe que casos como este pueden resolverse con discreción, sin necesidad de convertirlos en titulares internacionales. Regina soltó una risa baja, sin humor. El problema es que ya se ha convertido en titular. Sacó el celular de su bolso, giró la pantalla hacia él y le mostró uno de los muchos artículos que comenzaban a circular. Jueza mexicana sufre abuso policial en país extranjero y reacciona con firmeza. Sterling leyó rápidamente, sin demostrar sorpresa. Sabía que esto sucedería, pero aún intentaba mantener el control de la situación. Solo tenga cuidado, doctora. No a todos les gusta ver cómo se desafía su poder. Regina apoyó el celular sobre la mesa, cruzó los brazos e inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces que se acostumbren. Sterling no respondió de inmediato. Solo observó a Regina durante unos segundos, como si evaluara si valía la pena continuar la conversación o si ya había recibido su respuesta. Finalmente se levantó, ajustando su traje con un gesto automático. Espero que su estadía al menos termine sin más inconvenientes, doctora Chávez. El tono era educado, pero el subtexto era claro. Regina simplemente esbozó una leve sonrisa, sin apartar la mirada. Eso depende mucho de ustedes. Sterling asintió y se alejó, saliendo del salón del hotel sin despedirse. Tan pronto como desapareció, Regina tomó su celular y comenzó a responder los mensajes que había ignorado la noche anterior. Había fiscales mexicanos siguiendo el caso, periodistas queriendo declaraciones y, lo más importante, un público atento al desarrollo de los acontecimientos. Ella sabía que no podía simplemente dejar aquello atrás como otra experiencia desagradable. Si permitía que el caso quedara silenciado, estaría validando exactamente lo que intentaron hacerle. Entonces, redactó un mensaje breve y objetivo para uno de los periodistas que se había puesto en contacto. Podemos conversar. Quiero que sepan exactamente lo que sucedió. A continuación, envió un correo electrónico a la embajada mexicana solicitando una reunión urgente. Si querían que tuviera cuidado, ella haría exactamente lo contrario. Asegurarse de que el mundo supiera que casos como aquel no deberían tratarse con discreción, sino con justicia. Pocas horas después, Regina ya estaba sentada en una sala de reuniones en la embajada mexicana, frente a dos diplomáticos que la escuchaban con expresiones serias. El embajador, un hombre de rasgos rígidos y voz pausada, parecía sopesar cada palabra antes de hablar. Doctora Chávez, entendemos la gravedad de lo ocurrido y queremos garantizar que todo se maneje de la manera correcta. El gobierno ya está al tanto de su caso. Regina cruzó las manos sobre la mesa. Espero que eso signifique una respuesta oficial, porque no fui la única a ser atacada. Lo ocurrido fue un reflejo de un problema sistémico. Si no fuera jueza, si no tuviera mi posición, habría salido de esa comisaría. El otro diplomático, un hombre más joven, desvió la mirada, incómodo. El embajador inspiró hondo. Tiene usted razón. Estamos presionando a las autoridades locales para que este caso tenga consecuencias. Regina asintió, pero sabía que debía continuar controlando la narrativa. No era tan ingenua como para confiar únicamente en promesas diplomáticas. Por eso, antes de salir de la embajada, envió una nota oficial a la prensa describiendo los hechos de manera directa y contundente. Su nombre ya circulaba en los noticieros internacionales y ahora la historia adquiría un tono aún más serio. En poco tiempo, hashtags comenzaron a aparecer en las redes sociales. Protestas simbólicas surgían en su apoyo.
Lo que comenzó como un intento de intimidación se había convertido en un escándalo político, y Regina sabía que, una vez que la verdad quedara expuesta, no habría vuelta atrás. Al final del día, Regina recibió un comunicado oficial de las autoridades locales informando que los 3 policías involucrados en el abordaje estaban siendo apartados temporalmente para investigación. La noticia no la sorprendió. Era el tipo de medida paliativa que servía más para calmar la opinión pública que para promover cambios reales. Pero, aún así, era un avance. Lo que aquellos hombres intentaron hacerle no quedaría impune, y ahora sus carreras estaban bajo escrutinio. Más que eso, aquella situación había expuesto al mundo un patrón de comportamiento que, tantas veces, quedaba oculto tras excusas burocráticas y formalidades vacías. Regina sabía que su lucha no terminaba allí, pero había ganado aquella batalla. Decidió poner fin a su participación en el evento internacional al día siguiente, no porque estuviera retrocediendo, sino porque sabía que su tiempo allí ya había cumplido un propósito mucho mayor que cualquier conferencia o charla. Cuando tomó el vuelo de regreso a México, sintió un peso salir de sus hombros, pero no por estar lejos del país donde todo había sucedido. El alivio provenía de la certeza de que no se había callado, de que había transformado un ataque en una oportunidad de resistencia. Al mirar por la ventana del avión y ver las luces de la ciudad quedándose atrás, Regina sintió que aquella experiencia la marcaría para siempre, pero no como una víctima. Ella era, como siempre lo fue, una mujer que jamás aceptó ser silenciada. El regreso a México estuvo marcado por una recepción diferente a la que esperaba. Apenas desembarcó, se dio cuenta de que su historia había alcanzado proporciones mayores de lo que imaginaba. Periodistas la esperaban en el vestíbulo del aeropuerto. Cámaras registraban cada movimiento y micrófonos se le tendían. Regina mantuvo la postura firme, como siempre. Se detuvo frente a la prensa y, sin vacilar, ofreció un breve y directo comunicado. Lo que me ocurrió no es un caso aislado, pero esta vez intentaron intimidar a la persona equivocada. No respondió a más preguntas. Siguió adelante, sabiendo que la lucha no terminaba allí, pero que había dejado una marca imposible de ignorar. En los días siguientes, su agenda se llenó de entrevistas, reuniones y debates. El caso hizo que entidades jurídicas se pronunciaron, políticos tomaran partido y expertos discutieran el problema de la discriminación racial, tanto dentro como fuera del sistema policial. Ya no se trataba únicamente de ella, se trataba de todos aquellos que habían pasado por lo mismo sin tener la misma oportunidad de defensa. Regina utilizó su voz para asegurarse de que la discusión no quedara en el olvido. Escribió artículos, participó en debates y presionó para que se tomaran medidas. En medio de todo ese movimiento, recibió un comunicado oficial informando que los policías involucrados habían sido formalmente apartados y que se encontraba en curso una investigación disciplinaria. Sabía que era un paso pequeño, pero cada avance era una grieta en la estructura que intentaba mantenerse intacta. El tiempo pasó y el caso dejó su huella en la opinión pública. Regina volvió a su rutina en México, pero sabía que nada volvería a ser exactamente como antes. La experiencia había fortalecido aún más su convicción de que luchar contra las injusticias no era una elección, sino una necesidad. En una tarde cualquiera, sentada en su despacho, recibió un correo electrónico que la hizo detenerse por un momento. Era de una joven estudiante de Derecho que había seguido su historia y se había sentido inspirada. Gracias por no callarte. Me hiciste creer que hay espacio para nosotras. Regina leyó el mensaje 2 veces, sintiendo algo diferente en ese instante. No se trataba solo de ganar un caso, exponer un problema o enfrentar un sistema.
Se trataba de abrir caminos para quienes vendrían después de ella. Ese día, al salir del tribunal, respiró hondo y miró al cielo, sintiendo el peso y la grandeza de lo que había construido. Sabía que la lucha continuaría, que nuevos desafíos surgirían. Pero una cosa era cierta: jamás aceptarían que ella fuera invisible. Y más que eso, jamás aceptarían que mujeres como ella fueran silenciadas. Regina siguió su camino, sin miedo, sin arrepentimientos. La historia que intentaron escribir para ella fue resignificada, transformada en un símbolo de resistencia y coraje. Su nombre no sería como el de alguien que sufrió una injusticia, sino como el de alguien que enfrentó al sistema y salió victoriosa. Cada paso que daba era un recordatorio de que el mundo no pertenecía únicamente a quienes siempre han tenido el poder, sino también a aquellos que tuvieron el coraje de apropiárselo. Y si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre esta historia y sobre cuántas otras como esta ocurren cada día. No podemos permitir que el miedo y la injusticia prevalezcan. Si crees en esto, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia. Juntos podemos amplificar voces que se rehúsan a ser silenciadas.